queridos amigos, tenemos un entrevistado muy particular, internacional, #1, top 10, 510. Y está en estas horas en el Ritz-Carlton, en este magnífico hotel donde estamos produciendo el cara a cara, la conversa tan esperada por miles y miles de chilenos todos los domingos. Se trata de Sergi Arola Martínez. Lo conocí hace un instante, español de tomo y lomo. Bueno, vive como en 40 países del mundo, vino por unas horas a Chile a poner su sello, como siempre, a los mejores platos del mundo en el Hotel Ritz-Carlton Santiago y está aquí para la conversa. Sergi, te agradezco mucho que hayas venido y te agradezco mucho que estés una hora en nuestra conversa en este domingo 16 de septiembre, a horas, ¿no es cierto?, de nuestras fiestas patrias. Es un lujo estar aquí contigo y es un lujo poder acompañar a todos los telespectadores. Oye, Sergi, ¿nacido dónde? Cuéntanos de tu historia, tu vida, porque de eso se trata el cara a cara. Bueno, yo nací en Barcelona un 4 de marzo de 1968. Era un lunes y nací a las 8 de la mañana, con lo cual, vaya, ya venía muy encarrilado. Venías reseteado. A una vida de curro y curro, ¿no? La verdad es que, bueno, un chaval de clase media de aquella época, con lo bueno y lo malo que tenía eso, me crié prácticamente con mi abuelo, en el sentido de que, bueno, por circunstancias familiares pasaba mucho tiempo con mi abuelo, que me influyó tanto personalmente a nivel de educación como también a nivel profesional, no porque él fuera cocinero, sino porque él había sido un gran gourmet antes de la Guerra Civil y un poco pues las batallitas que me contaba tenían todas que ver con el comer y con el bien vivir, ¿no? Y ese es el inicio, o sea, no tiene muchísima más, o sea, no tiene mucha más miga. ¿Cómo eras alumno en el colegio? ¿Eras buen alumno? Bueno, era notable, no sobresaliente, pero tampoco suficiente. Todo el mundo pensaba, en casa, todo el mundo estaba convencido de que yo acabaría siendo médico o siendo farmacéutico, que era un poco la estirpe por parte de abuelo materno. Pero no, la verdad es que, bueno, por circunstancias buenas o malas, no lo sé, porque a toro pasado todo es bueno, y en aquel momento igual no era tan bueno, la verdad es que acabé cocinando, ¿no? Cuéntame, pero saliendo del colegio, ¿por dónde fuiste? ¿Fuiste a alguna escuela técnica? ¿Fuiste a la universidad? No, bueno, empecé, primero de todo, nos hemos de situar años 80, crisis de los 80, una crisis tremenda que hubo en España. ¿Peor que la de hoy? Es distinta. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Dale. Por ejemplo, mi padre se quedó en paro. Estamos hablando del año 84, 85. Mi padre se quedó en paro. En aquella época, esa España recién llegada a la democracia, esa España que venía del franquismo, no entendía eso del paro. El paro oficialmente no había existido durante el franquismo. Existían vagos y maleantes, pero no existían parados. Entonces, huelgas, digamos, como decimos acá en Chile. No. Es un grandísimo cambio. Es decir, dentro de la propia familia, el parado era una persona que no quería trabajar, porque trabajo había. Ya. ¿Vale? Entonces, y además te decían, daba igual lo que hubiera sido, te decían, pues vete al puerto a descargar. O sea, no había. Hoy en día, el drama del paro es un drama que lo hacemos todos, un poco nuestro, y existe una cierta solidaridad social, una cierta preocupación social hacia el parado. Sí, claro. ¿No? En aquella época no, o sea, yo lo recuerdo, era dramático. Dentro de tu propia familia, tus tíos decían, no, es que tu padre es un vago. Decían, bueno, es que mi padre sabe hacer esto, no sabe hacer, sabe hacer lo que sabe hacer, ¿no? Entonces, yo en este sentido creo que en algunas cosas hemos empeorado. Y luego además hay una cosa hoy en día que es tremenda, ¿no? Y tú lo decías hace un momento cuando decías que este programa se podía ver en todo el mundo gracias a las redes. Lógico. Es algo maravilloso, pero eso ha creado un escenario completamente distinto y es el escenario de la sobreinformación, incluso de la desinformación como consecuencia de la sobreinformación. Es decir, España es un país que ha tenido una deuda pública altísima históricamente y que además históricamente varias veces ha suspendido pagos. Volvamos a tu niñez, saliste del colegio, empezaste con tus pequeños trabajos, estudiaste. Pues precisamente... ¿Cómo te fuiste acercando a la cocina? Porque yo tengo en tu biografía una frase genial. Me cargaba la comida y por lo tanto yo finalmente
generé mis propias recetas. Pero eso fue a nivel doméstico. O sea, yo cocinaba a nivel doméstico, pero como consecuencia de esa crisis que hablábamos, ¿Sí? yo empecé a trabajar de lo que pude. Obvio. Y en aquella época, para ayudar en casa, para pagarme los estudios, además lo sabemos todos, cuando tú llegas a un país nuevo y no sabes hacer de nada, normalmente acabas trabajando de mesero, acabas Lógico. trabajando de fregar Lavando platos, platos. acabas trabajando en una cocina. Lógico. Entonces yo empecé fregando platos, de fregar platos me puse a hacer de mesero, pero como me gustaba cocinar y había cocinado desde pequeñito en casa, como consecuencia de ser un niño maniático que no le gustaba nada, acabé trabajando en la cocina. Qué increíble. Y Pero realmente yo no tenía ninguna pretensión. De hecho, cuando entré en la escuela de hostelería, realmente yo lo que quería era ser músico de rock. O sea, yo quería tocar la guitarra, yo quería componer, yo quería tocar, yo quería ¿quiénes cantar. eran tus ídolos del rock en ese momento? No, siguen siendo los mismos. Para mí, mi grupo favorito desde siempre han sido los Byrds. Me gusta mucho el country folk, me gusta mucho el rock americano, sobre todo lo que es rock californiano. Me gustaba mucho los Grateful Dead, me gusta mucho la música muy 60, finales de los 60, y luego pues bandas como R.E.M. o hoy en día bandas como los Foo Fighters. Pero soy bastante rockero de De la vieja escuela. guardia. De la vieja guardia. ¿Y cuántos años tenías cuando, bueno, hoy en día eres uno de los chefs más importantes del planeta? Tienes restaurantes... Hay muchos chefs, afortunadamente. Pero bueno, y tienes restaurantes en distintos países del mundo y aún muy recorriendo. Eres un astro del tema, definitivamente, y está fuera de discusión. ¿Cómo te fuiste aproximando? ¿A los 20 años en qué estabas? No, yo a los 20 años quería ser músico de rock, lo tenía clarísimo y un trabajaba viaje. en un restaurante, y de hecho yo llegué a trabajar con Ferran Adrià. Lo de ser músico de rock tuvo una ventaja, es decir, en un momento en el que todos mis amigos salían de la escuela de hostelería y se ponían a trabajar pues de jefes de cocina en un club marítimo, o se ponían a trabajar de jefes de cocina en un club de golf y se ganaban un buen sueldo y se compraban buenas motos y se compraban buenos coches y iban vestidos. Yo, que era muy rockero, prefería trabajar en sitios donde no me pagaban tanto, pero me daban libertad para tocar la guitarra. Dio la casualidad de que esos sitios que no te pagan tanto normalmente eran sitios que tenían un perfil mucho más gastronómico. Entonces, a raíz de eso, yo me metí en el mundo de la gastronomía. Yo hoy lo recordaba, llegué al mundo de la gastronomía, o decidí dedicarme al mundo de la gastronomía, porque a raíz de un libro de Roger Verger, que es uno de los grandes maestros de la Nouvelle Cuisine francesa, me di cuenta que a través de la creatividad en la cocina era capaz de expresarme lo mismo que a través de la creatividad en las letras y en la música que componía, era capaz de expresarme. Ahí estuvo, ¿ah? Esa es la clave. La clave es que yo de golpe descubrí y sigo descubriendo cada día, y es maravilloso y espero que me acompañe hasta el día que me muera. Descubrí que era capaz de expresarme y era capaz de llegar a la gente a través de los platos, a través de la cocina. Qué buena. Ahí está tu puente, esa es tu carretera. Esa es mi carretera. Y mira, yo te digo una cosa, lo más importante en el mundo para mí son las vivencias. Es decir, yo que hago muchos equipajes y estoy continuamente haciendo maletas, siempre digo que la última maleta que haces, cuando inicias el último viaje, la última maleta, que tiene que ser grande, porque se supone que vas a necesitarla mucho tiempo, es una maleta que solo vas a llenar de las experiencias intelectuales, de las experiencias afectivas, de las experiencias emotivas, no de las experiencias materiales. Entonces, cuanto más grande sea tu maleta, más ligero, paradójicamente, y más placentero va a ser ese viaje. ¿Qué signo eres? Piscis. ¿Qué te interesaba a los 20, 25 años, aparte de la cocina? Y de la música. ¿Y la música? ¿Qué más? ¿Cómo era? ¿Las pololas, las chiquillas, las mujeres? Bueno, esas me siguen interesando ahora. Esas me han interesado toda la vida. Y que no falte. Y que no falte. No, la verdad es que en aquella época, por ejemplo, paradójicamente no. Yo llego a la música porque era el típico niño que no jugaba bien a fútbol, no practicaba ningún deporte, no era especialmente brillante en clase y sobre todo en el instituto. Me gustaban las chicas y no me hacían ni puñetero caso, vaya, no me comía un torrao. Yo era un auténtico fracaso como conquistador. Y entonces, la música, siempre digo que la música me ayudó a superar complejos que seguramente de no haber tenido esa catarsis a través de la música, casi con toda seguridad habría acabado muy mal. Porque tenía muchos complejos. O sea, luego yo siempre digo que soy como los vinos de Borgoña, luego ya con los años he ido mejorando. Pero yo recuerdo, mis recuerdos con 17, 18, 16, 17, 18, 19 años, eran recuerdos de bastante frustración, que era maravilloso, porque claro, no hay nada mejor para componer una canción que te deje una chica.
Sí. O sea, las mejores canciones Salen del dolor. siempre salen del dolor, pero además del dolor de corazón, o sea, no del dolor yo qué sé, de la revolución. No, 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 salen del dolor del corazón. Entonces, realmente, en aquella época no tenía un especial interés, ¿no? Bueno, flirteé un poco con los temas de la política, pero más por seguir a una chica que por otra cosa, y siempre me daba cuenta de que había trampa. O sea, daba igual si te ibas a la derecha o a la izquierda, había trampa. Entonces decías, oiga, ¿pero qué me está contando? Pero si usted es igual de ambicioso que el señor de este lado. Entonces, pues estuve pues desde pues, con alguna amiga vinculada a partidos de derecha, como con amigas vinculadas a partidos de extrema izquierda. Y decías, pues son lo mismo. El fin justifica los medios. Son lo mismo. O sea, te dabas cuenta de que era gente ambiciosa, era gente, en la mayoría de casos, los más idealistas eran los tontos. Entonces, al final, los que no eran idealistas, los que realmente partían el bacalao, todos tenían el mismo perfil, eran tíos ambiciosos, eran tíos que querían destacar. Entonces, yo al final eso no me interesó. Y aparte de eso, nada, y la música me llenaba mucho, la música me llenaba, me sigue llenando. Mi vida es 24 horas al día música, y luego además, como tanto mamá como mi abuela tocaban muy bien el piano. Mi abuela había sido concertista y mamá tocaba perfectamente, había hecho virtuosismo. Yo me dormía de niño escuchando a Bach o escuchando a Chopin, y yo me puedo emocionar lo mismo escuchando, pues yo qué sé, pues los Byrds o o Bob Dylan, como me puedo... Ayer, por ejemplo, me fui a dormir, estaba cansado, y para vencer el jet lag y relajarme, pues yo me pongo, no sé, las variaciones Goldberg tocadas por Glenn Gould, y para mí, desde la primera nota, me relajo y consigo, vaya, un clímax brutal. ¿Y qué fue pasando a los 25, 30 años? ¿En qué cocina estabas? ¿En qué restaurante estabas? ¿Cómo fuiste, comillas, picoteando? Siempre fui a restaurantes muy pequeños, porque precisamente lo que me interesaba es que me dejaran tocar la guitarra. Entonces, uno de los primeros sitios que trabajé fue un sitio donde yo trabajo desde los 14, 15 años. Entonces empecé en una pastelería, de la pastelería me ¿Tienes fui... 40? 44. 44. Me fui a otro restaurante, y siempre estaba bastante tiempo, ¿no? Estaba bastante tiempo porque además pues me encariñaba, me hacía un poco de la familia, entonces me daba pereza. Todo dentro de España, dentro de España. Claro, ¿sabes qué pasa? Yo tenía un problema que mis hermanos, por ejemplo, no han tenido. Yo vivía con mi padre se fue de casa, y yo un poco me sentía, no obligado, porque nunca lo hice por obligación, lo hice siempre por devoción, pero me veía obligado a estar con mi madre. O sea, mamá necesitaba que estuvieras allí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 4 hermanos. 4 hermanos. Pero mi hermana era mucho más pequeña que nosotros. Entonces, yo me sentía bien estando allí, ¿no? Ajá. Y de hecho, murió hace unos años, y tuve la grandísima suerte de los últimos meses de vida podérmela llevar a Madrid, que estuviera con su nieta, ¿sabes? Y vivir los últimos meses de la vida de mi madre en Madrid conmigo, ¿no? Que fue un poco como una especie de viaje de vuelta, ¿no? O sea, después de todo el tiempo que había pasado yo en su casa, poder llevármela a mi casa y poder tenerla en mi casa, con mi familia, y que ella pudiera disfrutar de mi mujer, de mi hija. La verdad es que fue muy, muy, muy bonito, con todo lo malo y con toda la situación que tuvo. Sí. Entonces, realmente siempre he trabajado hasta muy mayor trabajé en España. Pero eso, lo bueno que tuvo, te repito, es que en ningún caso tenía una ambición simplemente económica. Es decir, cobraba un dinero con el que ayudaba en casa, con el que me pagaba mis gastos, pero al mismo tiempo la pasión por la música evitaba que cayera en la tentación de querer ser jefe de cocina, de querer ser chef. Y yo, cuando los chavales jóvenes me preguntan, dame un consejo, siempre digo, hombre, no digo que se dediquen a la música, pero siempre digo que no tengan prisa, porque la mayoría de mis amigos que, saliendo de la escuela de hostelería, enseguida buscaron situarse como chefs, hoy en día me llaman para venir a hacer stage a mi restaurante. Entonces, yo siempre digo, no hay que tener prisa. Entonces, yo, afortunadamente, todos los años, pues eso, desde los 10 y muchos hasta prácticamente los 28, 29, que ya me fui para Madrid, realmente hasta que llegué al Bulli, que ahí sí que fue prácticamente de los 24 a los 27 años, que ahí sí que estuve en el Bulli, y ahí sí que viví la gastronomía de una manera muy intensa, pero desde los 15 años que empecé a trabajar hasta los 24 que llegué al Bulli, era todo muy suave, sin ningún tipo de ambición, sin ningún tipo de ganas de despuntar. Aprendía y no me daba cuenta de lo que aprendía, y en muchos casos no me he dado cuenta de lo que he aprendido hasta mucho tiempo después. ¿Qué te atrajo de tu mujer?
De la primera a la segunda. ¿Vas en la segunda? La segunda. Vas en la segunda. Sí, sí, ¿A sí, qué sí. edad digamos, te casaste la primera vez o No, conviviste? no. Las dos veces me he casado. Ajá. La primera vez fue un desastre porque yo era muy joven y no, fue un desastre absoluto. Y la segunda vez, yo he tenido mucha suerte. Fíjate que, primero de todo, Sara es mi mujer, pero por encima de todo es mi socia, ¿no? Es mi socia, yo siempre digo, es mi socia, es la madre de mis hijos y además es mi mujer. Y además tengo la grandísima suerte de que mi socia, que es una maravillosa profesional, es la mejor profesional que conozco en lo suyo, es además mi mujer. Pero aunque no fuera mi mujer, seguiría siendo mi socia porque es la mejor. Entonces, yo en este sentido me atrajo de ella, bueno, la personalidad que tenía, ¿no? Una persona con una personalidad, ella es Tauro, yo soy Piscis, entonces yo soy explosivo, ella es un motor diésel, ¿no? Y yo creo que es un buen complemento, tener un motor diésel y un motor de explosión, porque las 18 válvulas cuando fallan siempre tienes el motor diésel que va aquello te da el promedio, te da el promedio. Exacto, y entonces y te cuida la espalda. Exacto, me da mucha seguridad. Yo he podido iniciar toda mi expansión internacional, por un lado por necesidad, pero por otro lado porque tengo muy bien cubierto el restaurante de Madrid. Llegaste a Madrid a los 30 años, más o menos. 27, 28 años. Bueno, tienes 44. ¿Qué ha pasado entre los 27, 28 y los 44 en términos de tu crecimiento para convertirte en el chef que eres, multinacional? Mira, ¿cuál ha sido la fórmula? ¿Cuáles han sido los fracasos? Te voy a poner un ejemplo Dale. lo vas a entender perfectamente. Yo cuando monté mi primer restaurante gastronómico en Madrid me di cuenta que era un negocio malísimo. Pero malísimo, era el peor negocio del mundo, un restaurante gastronómico. ¿Por qué? Pues porque montar un restaurante gastronómico es como la alta costura. El nivel de exigencia te deja exhausto, el nivel de exigencia del cliente es increíble, tu propio nivel de autocrítica y de exigencia es increíble, y llega un punto en el que lo hagas como lo hagas, no siempre necesitas más. Claro. Entonces yo cogí un ejemplo, y lo vas a ver clarísimo, que es Armani. Entonces yo dije, bueno, si yo soy Giorgio Armani, yo tengo una alta costura, que es una alta cocina, que la hago en Madrid. Para mantener esa alta cocina necesito un prêt-à-porter, necesito una cocina más asequible, una cocina más de diario. Claro. Entonces diseñé Arola. Empecé hace 9 años en Hotelars de Barcelona, que es el concepto que he exportado y es el concepto que voy abriendo, y es el concepto que me ha dado más satisfacciones seguramente, que es Arola, que es lo que tengo aquí en Santiago. Sí, claro. Ritz Es decir, a partir del mundo de las tapas yo me di cuenta que había un agujero, había un vacío, que era un poco lo que Nobu había hecho con la cocina japonesa y la cocina peruana. Nadie lo había hecho en el mundo de la tapa. La tapa era una cosa como muy rústica, la tapa era una cosa... También es verdad que bueno, oye, y con todo el mérito y que no se entienda en ningún momento como prepotencia, ¿no? Pero la cocina española había estado normalmente en manos pues de matrimonios emigrantes o de gente emigrante que, bueno, que se había encontrado con una situación muy delicada, muy complicada, y que sabían preparar tortilla de patatas, sabían más o menos preparar una paella y montar un restaurante español, y les iba bien. Oye, y gracias a Dios eso ha sido la bandera que hemos exportado durante muchísimos años. Así es. Yo me di cuenta que faltaba algo un poquito más acorde con los tiempos que corrían, y diseñé Arola. Y entonces me di cuenta que era capaz de generar esa alta costura, o sea, esa prêt-à-porter que mantuviera mi alta costura. Y ya de hace unos par de años, 3 años, me di cuenta que además de ese prêt-à-porter hacía falta algo muchísimo más de volumen porque los tiempos venían muy malos, y diseñé un concepto que es un bar de vinos, que es lo que ahora voy a inaugurar el mes que viene en Hong Kong, el primero, fuera de España, que tengo 3 en España, que se llama Be Cool, y que es básicamente un bar de vinos y una tostadería, que es una cosa muy, muy, muy elemental. Entonces nosotros realmente, yo no invento nada, Dios me libre de inventar, yo lo que intento es las cosas que están inventadas hacerlas bien, o por lo menos desde una perspectiva profesional. ¿Y qué te gusta comer? Pero no me respondas. Vamos a ir a una pausa, estamos por cierto en Cara a Cara, siempre de televisión. Cuando Cara a Cara continúe. Que tu mejor amigo te traicione por dinero después de montar gratis con él un bar.
Y volvemos, estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, siempre todo Chile, por cierto, Isla de Pascua y siempre en Red Televisión. Usted sabe, la televisión distinta está aquí, estamos con un grandísimo chef mundial en esta conversación. Sergi, y estamos en Madrid y partiste y estás. Y yo te preguntaba antes de los comerciales, ¿qué te gusta cocinar? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta ofrecer? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Y qué te carga? No, mira... Con 44 años y el currículum fenomenal que tienes. No me carga casi nada, o sea, bueno, casi nada a nivel de comida. Me gustan las cosas muy sencillas y me gustan las cosas muy sofisticadas. Yo creo que, mira, nos ha tocado vivir una época maravillosa, con todas las dificultades, una época increíble, fantástica, y yo creo que muchas veces hay que pararse a hacer una reflexión, ¿no?, sobre las cosas que hacemos, ¿no?, porque vivimos en una dinámica tan loca que no nos damos cuenta. Fíjate que si yo te hablaba hace un momento de mi abuelo que era un señor con mucho dinero, en toda su vida viajó menos de lo que yo viajo seguramente en 6 meses, ni siquiera en un año, en 6 meses. Discúlpame, ¿tú recorres cuántos países, cuántas ciudades en un año? Yo puedo estar 200 días al año fuera de casa y puedo estar, pues no sé, puedo coger unos 120, 130 aviones al año, más los trenes que hago para ir, por ejemplo, de Madrid a Barcelona y tal. Pero yo me vengo a referir que muchas veces no somos conscientes de que nos ha tocado vivir una época en la que podemos elegir. O por lo menos podemos elegir bastante. Ajá. Y prácticamente a todos los niveles. Ajá. Es decir, podemos elegir, viajamos y esto es una cosa reciente, lo de viajar, irse en avión a todos lados. Normalmente mis padres hicieron el viaje de bodas. Claro, lógico. O sea, y mis abuelos ni ese viajaron. 3 viajes en la vida. Entonces, realmente podemos elegir restaurantes, nuestras calles. Aquí en Santiago, en Madrid, en cualquier ciudad, tienes desde restaurantes carísimos a restaurantes baratísimos, pero incluso dentro de los restaurantes más baratos, pues tienes desde un sitio para comer completos, un sitio para comer chino, un sitio para comer indio. O sea, eso hablando, digamos, en la pata, digamos, baja o en lo más asequible. Y en lo más exclusivo, pues tienes desde japoneses sofisticadísimos, a restaurantes de cocina de autor, a restaurantes de cocina local revisada. Entonces, ¿para qué me voy a conformar con elegir uno? Entonces yo siempre digo que elijo siempre el restaurante, primero de todo, en función de la compañía. No es lo mismo si tú y yo no vamos a comer, que si me voy a comer con una señora, que si me voy a comer con 10 amigos hooligans, no es lo mismo. Y yo creo que eso es lo maravilloso. Entonces, ¿cuál es mi producto favorito? Evidentemente, solo hay uno favorito, que además es el único producto de lujo que siempre te apetece comer, a cualquier hora. Y puedes comer para desayunar, puedes comer para merendar, para cenar, puedes comer cuando llegas a casa a las 3 de la mañana o a las 6 de la mañana. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? El jamón ibérico. El jamón ibérico. Es el único producto de lujo, el único producto que sea a la hora que sea, llegas a casa, te saluda la pata, además como está la patita que te saluda y dices, bueno, ya que me saludas le voy a saludar yo también. Coges el cuchillo, te haces 2 lascas de jamón, te las comes y dices, bueno, ahora ya con este gustito ya me puedo ir a dormir. Pero es lo único, el resto intento disfrutar de la capacidad de elegir. Entonces, por mucho que me gusten mucho las sardinas, si llego aquí a Santiago y hay erizos, pues me como los erizos, ¿no? Y si me voy a Sao Paulo, me como una picaña. Entonces, lo bueno además que tiene viajar tanto es que te vas dando cuenta de lo mágico, lo maravillosos que son los sabores, ¿no? Y cómo los sabores viajan y cómo los sabores de un lado a otro cambian y cómo los umbrales de sabor de los pueblos son completamente distintos. Entonces, entrar en esa dinámica es maravilloso. Entonces, ¿para qué voy a elegir? Qué buena reflexión, Sergi. Cuéntame algo, un chef a nivel mundial como tú, ¿nace o se va haciendo? ¿Nace o se hace? Después te voy a preguntar por Messi, y tú eres fanático de Barcelona, como es obvio. Sí. El gran crack, y tú eres un crack de la cocina. ¿Nace o se hace? Hombre, hay una parte que es de nacimiento, que es una cosa importante, ¿no? Que es el instinto. El instinto en general. El instinto. Existe un instinto. Yo ahora me divierto mucho porque hay veces que digo que haces los platos, acabas haciendo los platos como Beethoven. Tu cerebro, tu cabeza, es un ordenador que procesa millones y millones y millones de informaciones. Entonces, procesa de golpe pues una cantidad de sabores, texturas, colores, y todo eso, cuando ya llevas años, acaba, pues es como un músico que no necesita tocar para leer una partitura. Yo lo mismo, yo no necesito hacer un plato muchas veces para saber a qué va a saber, para saber qué va a ser, cómo va a resultar un plato. Entonces, realmente
en todo ese proceso creativo intento siempre mantener un poco de sentido del humor, ¿sabes? Darle pinceladas, ¿sabes? Ir edificando de una manera, ¿sabes? Y siempre buscando una reflexión, porque esa es otra de las cosas importantes. No tan solo es tener el instinto, sino luego una cosa que tienes que adquirir, aunque sea a la fuerza, que es capacidad de reflexión, capacidad de autocrítica y método de trabajo. Pero si tienes estos 4 elementos, que es instinto, capacidad de autocrítica, capacidad de reflexión y capacidad de trabajo, tienes mucho ganado. Eso, digamos, es lo primario. A partir de ahí, en mi caso, por ejemplo, Sergi Arola son 3. Son 3. Y no pueden dejar de ser 3. Es decir, existe un Sergi Arola, es cocinero, que le apasiona, que le gusta cocinar, que le gusta meterse en los fogones. Esta tarde me he puesto un delantal, me he metido en los fogones, me he puesto a hacer cosas. Existe un Sergi Arola que es responsable de la gente que cree en él, que es un pequeño empresario que paga en Madrid 30 sueldos y que aparte de los 30 sueldos pues tiene 400 personas en todo el mundo que dependen, aunque cobren el sueldo de otro, en este caso de Ritz-Carlton, pero bueno, que dependen directa o indirectamente de mí. Y luego, para que esos 2 Sergi Arola se sostengan, hace falta un Sergi Arola que sea capaz de salir, de vender, de sentarse aquí contigo, de transmitirle a toda la gente en sus casas que vengan a probar las tapas, que vengan a comer de pica pica aquí en el Arola. Y esto lo hago aquí, la semana pasada, el martes lo hice en Sao Paulo, la semana pasada lo hice en Mumbai, hace 2 semanas lo hice en Hong Kong. ¿Es lo que tú soñaste? A estas alturas del partido, ¿estás transitando por tu sueño? ¿Estás a 30.000 pies navegando, volando en lo que quieres? No, que va. No, mira, yo por mi origen, un poco por esa familia de clase media, honestamente, yo no me imaginaba ni el 5% de las cosas que me han pasado. Pasaste por lejos. Entonces, eso me hace tener una visión, y te lo digo sin falsa modestia, soy muy agradecido, porque tú te crees que aquel chaval que con 14 años empezó a trabajar para ayudar en casa, para pagarse sus cosas, podía imaginar que una persona, un presentador, después de 17 años en antena, le iba a invitar para estar en la suite presidencial de uno de los mejores hoteles de Latinoamérica, hablando para entrar en las casas de millones de chilenos un domingo, 2 días antes de las fiestas patrias? O sea, ¿tú te crees que eso se lo podía imaginar, por mucha imaginación que tuviera? Y era un chaval con bastante imaginación. ¿Tú te crees que me lo podía imaginar? Entonces, a partir de ese punto, yo creo que todo lo que me ha pasado en la vida, es maravilloso. Incluso lo malo. Incluso lo malo, porque soy resultado de lo bueno y soy resultado de lo malo. ¿Y qué ha sido lo malo, Sergi, en tus 44 años? ¿O lo más malo? No, han habido momentos, han habido traiciones, han ¿eh? habido desengaños, han habido frustraciones, pero bueno, son parte del partido. ¿Qué tienen que ver con la pega, como decimos en Chile, y con el corazón? Con todo. Evidentemente, pues que tu mejor amigo te traicione por dinero después de montar gratis con él un bar, y un bar que además tú lo conviertes en un local de éxito, eso, sí, por muy duro que sea mi corazón y por muy seguro que sea de mí mismo, es una cosa que te frustra y es una cosa que te fastidia, ¿no? Pero vuelvo a decirte, mira, yo he tenido la suerte, la inmensa suerte, porque esto es una inmensa suerte, de en un momento, hace unos años, me vinculé a una serie de ONGs y viajé a África, viajé al Sahel. Viajé a Senegal un año, viajé a Mali otro año, viajé a Burkina Faso otro año. Y yo he visto otra realidad, una realidad no tan lejana, una realidad a 2 horas de avión de Madrid. Y me acuerdo la primera vez, yo visité un centro de nutrición infantil en Burkina Faso. Para que te hagas una idea, para un cocinero como yo, eso es lo más parecido al infierno de Dante. O sea, es como un descenso a una realidad que desgraciadamente afecta a millones y millones de niños en todo el mundo, donde ves, porque hay cosas, mira, hay una cosa que es tremenda, ¿no? Los sentidos, nosotros tenemos bastante anestesiados los sentidos. ¿Anestesiados? Anestesiados. Cuando tú ves en televisión las imágenes de un terrorista suicida despedazado, estás comiendo y sigues comiendo. Cuando vemos en Navidad los niños estos con las barriguitas de UNICEF, decimos, ay, qué pena de niño, y seguimos comiendo. Pero esto es porque la televisión, siendo maravillosa y teniendo cosas maravillosas, todavía no ha conseguido transmitir el olor
que hay detrás de esas imágenes tremendas. Porque te aseguro que yo, por ejemplo, que he visitado en un centro de nutrición infantil, he visto esos niños, los he cogido. Eso es tremendo, pero el olor no se me olvidará nunca. El olor de un niño al que se le ha gangrenado un pie porque ha tenido que andar 50 kilómetros con su mamá en mitad del desierto, en mitad del Sahel, para llegar a un centro de atención, y en ese camino se le ha gangrenado un pie, ese olor no se te va. Entonces, yo siempre digo que la suerte que tenemos, el por qué la gente no... es porque no somos capaces de transmitir los olores. Porque si fuéramos capaces de esto... Entonces, cuando vives esa experiencia, luego he estado pues, en Mali apoyando iniciativas contra la mutilación genital femenina, contra el SIDA en chavales, he estado apoyando pues, un centro, fíjate, un centro en Sansam, que llevaban unas monjitas maravillosas, que se dedicaban, claro, a nosotros aquí nos puede parecer una cosa como no sé, de la Edad Media, ¿no? Pero esas señoras recogían a prostitutas, muchas de ellas drogadictas de la calle, y les enseñaban no un oficio, porque eran monjitas, les enseñaban a ser buenas esposas, que era la manera que podían encontrar un marido y de ese modo salir del círculo vicioso de la prostitución y de la droga. Entonces, cuando tú has vivido todas esas experiencias, y yo las he vivido como un turista, yo las he vivido como un privilegiado, o sea, yo no soy un santo, no las he vivido como... Yo siempre digo que la persona que más me ha impresionado de conocer en mi vida, y he conocido unos cuantos, la que más me ha impresionado, y me sigue impresionando, y sigo acordándome, me sigue impresionando, fue una vez que en el aeropuerto de Barcelona, en el puente aéreo, pude hablar durante 5 minutos con Vicente Ferrer. La sensación, el karma que te transmitía Vicente Ferrer, yo no lo encontré en ninguna otra persona en toda mi vida. Pero bueno, cuando has conocido esa realidad, aunque sea, te repito, de esta manera frívola o de esta manera... bueno, fácil, ¿no? De saber que vuelves a la tuya, empiezas a darle otro valor. Y yo siempre digo que yo me levanto todos los días de buen humor. Luego los noticiarios me cabrean, pero yo me levanto todos los días de buen humor. Y doy la vuelta a la manita y empieza a caer agua y me ducho. Esto que nos puede parecer a todos tan absolutamente normal, tan absolutamente simple, ¿tú sabes el privilegio que representa? ¿Tú sabes porcentualmente el privilegio que es? El hecho de dar la vuelta, de ducharte y de quitarte, de despertarte debajo del chorro de una ducha. Entonces, ya a partir de ese momento, de veras, el partido yo ya hace muchos años que me lo di por ganado. Y lo que hago es intentar disfrutar, intentar compartirlo. Yo intento siempre que toda mi gente, o sea, para mí al final mi mayor alegría es ver pues que Juan Morales, que es el jefe de cocina de aquí de Santiago, pues llegó a trabajar conmigo de ayudante de cocina y ahora es mi jefe de cocina aquí. Y esa historia la he repetido. Entonces, yo siempre digo una cosa, digo, a mí, hombre, no me gustan especialmente los coches, no soy una persona muy materialista en coches y en casas y en cosas de estas, ¿no? Hay otras que sí, pero en coches precisamente no. Y siempre digo una cosa, digo, a mí me encantaría algún día tener un Aston Martin o tener un Porsche Carrera antiguo de estos tal, pero siempre digo que no tendré un Porsche Carrera hasta que todo mi equipo tenga por lo menos un Mercedes. El día que todo mi equipo, lo que no tendría jamás es un Porsche Carrera, jamás tendría un Maserati o un Aston Martin, y que mi gente fuera en bicicleta o que mi gente fuera en metro. Me parece extraordinario. Me Bueno, parece extraordinario tu reflexión no creo, en un momento clave en el mundo, además. No creo en las revoluciones. No creo, soy una persona muy poco crédula. No creo solo en la política municipal, que es la única que toco y la única que veo. El resto me parecen todas bastante... Sector chico, digamos, el manejo sectorizado. Es que soy una pyme. Tú eres una pyme, pequeña empresa, entonces lo lógico es que crea en lo más cercano a la pyme. Lógico. Entonces, esto te lo digo porque yo no creo en las revoluciones. No creo en las revoluciones cruentas. No creo en las boinas, no creo en las consignas, no creo en la lucha armada, no creo en todas estas cosas. Yo creo en la revolución personal. Yo creo que cada uno de nosotros estamos capacitados, cada uno de nosotros tenemos un karma, y ese karma nos permite, si queremos, cambiar las cosas a nuestro alrededor. Y cambiarlas en conciencia para mejor. Si somos capaces todos de llevar a cabo esa pequeña revolución en nosotros mismos, seremos capaces de cambiar el mundo. Pero cambiar el mundo de verdad. Porque cuando tú ves cualquier revolución a lo largo de la historia, cualquiera, desde la Revolución Francesa, la Revolución Cubana, cualquier revolución, siempre ves que detrás hay más de lo mismo. Detrás hay ambición personal, detrás hay egoísmo, detrás hay dolor, detrás hay miedo. No, eso no conduce a ningún lado, porque el miedo genera miedo, porque el dolor genera dolor,
porque el odio genera odio. Entonces, la única revolución válida es la revolución que tú, en conciencia, eres capaz de llevar a cabo a tu alrededor. Estás en 44 años, te queda el segundo tiempo completo y algunos minutos y años del primer tiempo. Eso hay que verlo, eso hay que verlo. No, pero de todas maneras. ¿Cuáles son tus sueños ahora? Ahora que estás volando a 30.000 pies y estás en todo el mundo con tus restaurantes y eres una marca. ¿Cuál es el segundo sueño? Ahora mismo no fallarle a nadie. Y más en el momento en que estamos, en un momento tan complicado, donde hay gente que confía en ti, donde hay gente que cree en ti, tanto tus clientes como tus amigos, como tus socios, como los hoteles, como los bancos. No fallarle a nadie. No fallarle a nadie. Yo creo que mi obligación ahora es no fallarle a nadie. Y el sueño, a la larga, primero de todo es que algún día mis hijas entiendan por qué su papá estaba 200 días al año fuera de casa, que es muy duro, ¿eh? Es lo más duro de mi trabajo es eso. No me cabe duda. Que mis hijas lo entiendan y que mis hijas sepan perdonarlo. Eso para mí es importante. Que ¿Te gustaría que siguieran tu camino? ¿La cocina y todo aquello? Si tienen talento, sí, si no, no. Ah. Lo que no me gustaría es que fueran las hijas de Sergi Arola y ya está. O sea, a mí me encantaría, mi hija pequeña cocina de maravilla y espero que algún día sea cocinera por convicción. Y te aseguro que si quieres ser cocinera voy a ser muy duro con ella, porque no voy a querer que sea una especie de ameba que me sale apéndice. de mí, ¿no? Un apéndice de mí. No, yo voy a querer que tenga su propia personalidad, porque la gente sin personalidad no me interesa. ¿Y a qué clientes, comillas, famosos te ha tocado atender un poco en el terreno de la frivolidad, de la cosa social, así, en el cara a cara con personalidades del mundo? Pues mira, a mí, por ejemplo, yo tengo una especial predilección. Hombre, he tenido la suerte de atender pues a Su Majestad el Rey, al Príncipe, un poco por entrar un poco en lo sí, tal. Bueno, dale. Y la verdad es que, bueno, es gente extraordinariamente afable y yo, en este sentido, creo que España es muy mal país para una república porque tenemos una manera de ser muy complicada y creo que en este sentido el Rey desempeña un papel clave para la convivencia en mi país, ¿no? Y no creo que eso signifique ser monárquico, ni creo en todo aquel rollo del derecho divino, todo eso es un cuento chino. Sí. Pero sí creo que si nos tenemos que organizar de alguna manera, oye, pues yo prefiero una persona muy profesional, ¿no? En este caso los reyes han demostrado siempre ser muy profesionales y creo que los príncipes de Asturias van a ser muy profesionales y van a saber hacer las cosas bien. Y eso significa ser monárquico, eso significa que a mí la estructura de país que tenemos ahora me parece bien. Me parece que es una buena estructura. Oye, y personalidades del mundo del cine, el espectáculo. Luego, por ejemplo, yendo ya al... Sí. He empezado por ahí un poco para darle un carácter oficial, ¿no? Sí. Pero luego, por ejemplo, he tenido la suerte de preparar, no le atendí personalmente, pero he preparado el catering cuando trabajaba con Iberia para el Santo Padre. He tenido la suerte de, por ejemplo, tener como cliente. Y luego me arrepiento, por ejemplo, de no haberles pedido... Tenía Cela, ¿no? Camilo José Cela era muy buen cliente, era un gran cliente, una persona maravillosa. Y siempre me he arrepentido de que tengo una primera edición de La Familia de Pascual Duarte y no le pedí que me lo firmara. He tenido, pues así en literatos, he tenido a Gabriel García Márquez, vino con Sabina, vino con Serrat y con Víctor Manuel, un día a la mesa que tengo dentro de la cocina. He tenido, así en el plano internacional, pues desde cantantes como Tom Waits, cantantes como, hace poco, mira, Frivolidad, tuve hace poco, que es maravillosa, es una mujer que te quita el hipo, tuve a Sharon Stone. Y te aseguro que vaya, si la tuvieras aquí, si en lugar de estar yo estuviera Sharon Stone, te aseguro que no ibas a poder, porque te quedas bloqueado. He tenido la suerte de tener a Catherine Zeta-Jones, he tenido la suerte, la verdad, de conocer gente y conocerla además de una manera muy amable, porque cuando les das de comer, hasta Lou Reed, que tiene fama de huraño, cuando comes una persona muy afable. Claro, qué bueno. Vamos a ir a una pausa, estamos en el cara a cara conversando con este gran chef. Volvemos un instante, no se mueva. Cuando Cara a Cara continúe. De todos los premios, solo hay uno que vale la pena. Estás en Latinoamérica, estás en Europa, vas al Oriente con restaurantes. Sí, estoy en Mumbai y inauguro en Hong Kong. ¿Y cómo se hace? Tú que eres un pyme con una marca tremenda, ¿cómo se hace para emprender en Hong Kong, que es otro mundo, otra cultura, otra civilización, otros tiempos, otra hora, otro todo? ¿Por dónde partes? Primero de todo, abriendo tu mente.
hay que abrir la mente. Si no abres la mente estás perdido. Claro. Hay que abrir la mente. Es importantísimo tener la mente muy abierta. Es importantísimo escuchar, es importantísimo rodearte de gente válida. Mira, hay dos tipos de empresarios. Hay un empresario que le gusta rodearse de gente mediocre para destacar. Y a mí eso no me gusta, no es mi rol. A mí me gusta rodearme de gente muy buena, cada uno en lo suyo, que me hagan destacar a mí. Es otra manera de verlo. Entonces, los mejores trampolines. No, es el mejor apoyo. Sí, sin apoyo no llegas a ningún lado. Lógico. Entonces, fíjate que, por ejemplo, en el caso de Hong Kong es relativamente sencillo. Es un país con una influencia inglesa importante. Por ejemplo, es mucho más complicado Mumbai, ¿no? Porque, bueno, por temas de religión. Tal. Entonces, tú lo que tienes que ser muy respetuoso con los países. Siempre digo que yo lo que hago es, primero de todo, trabajar mayoritariamente con producto local. Yo, por ejemplo, aquí en Santiago de Chile, el 80% del producto que consumimos es local. Que en un país como Chile, donde todo lo que tiene referencia con la alimentación representa la segunda industria en importancia del país. Claro. Sabes que después de la minería el cobre, Lógico. el segundo negocio, Lógico. la segunda aportación al Producto Interior Bruto chileno viene de la exportación de productos agroalimentarios. Por lo tanto, debes conocer la historia. Entonces, hay que conocerlo. la historia. Y hay que vivir los mercados, y hay que vivir la calle, y hay que vivir con la gente, y hay que no puedes vivir en una burbuja. No. Entonces yo en este sentido, a diferencia de otros colegas míos que les gusta pues llenar un avión y traer todos los días y decir, no, yo es que me traigo un avión todos los días lleno, yo no, a mí me gusta patearme en los mercados y me gusta incorporar los sabores, incorporar los productos a la cocina. Esa, hasta ahora, ha sido el secreto de mi expansión y espero que siga siendo esa. Claro, aparece absolutamente razonable y lógica. ¿Qué significan esos tatuajes? El que tienes en tu brazo derecho, ¿qué significa? Soy un apasionado de la relojería. Esto es un ¿De la relojería? Esto es un mecanismo de un reverso Jaeger-LeCoultre, que es un modelo muy clásico de reloj, que hace 10 años, cuando gané la segunda estrella Michelin, el que entonces era mi socio, que falleció, me regaló el reloj. Entonces, el año pasado, para celebrar el 10º aniversario de la segunda estrella Michelin, me hice el tatuaje del mecanismo. Cada tatuaje que llevo representa... 44. Este 44 es mi edad, porque este año es un año de catarsis y decidí tatuarme la edad para no olvidarme. Tú has dicho que estoy en la mitad, yo no creo que esté en la mitad, yo creo que ya me he pasado, me he pasado de frenada. Empezando. Pero ¿Y qué dice ahí en tu brazo? Mis hijas. Tú sabes que el único nombre que te puedes tatuar es el nombre de tus hijos, que son para siempre. Todo lo demás, hombre, esperemos que sí, ¿no? Oye, pero el único nombre que es para... Y tienes del cuello colgando es un diente lobo. Un diente de lobo. Un diente lobo. ¿Tiene algún significado especial? Bueno, en este caso intento siempre, te decía, apoyar ONGs, apoyo diferentes ONGs, y ahora estamos en un proyecto porque están masacrando los lobos, y están masacrando lobos y tiburones, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es un sinsentido. Y bueno, y el lobo además es un animal que ha convivido en la historia con nosotros. Los perros, de hecho, son claro, de ahí deriva. De ahí derivan. Y la verdad es que, bueno, me gustaba, tenía un diente de lobo y me puse. Y además usas un arete en el lóbulo izquierdo. ¿Eso tiene algún significado particular? Lo hice para fastidiar a mi padre con 18 años. Y claro, ya desde los 18 años, pues lo hice cuando cumplí 18 años para fastidiar a mi padre. Nos quedan algunos instantes. Los premios más relevantes, porque yo podría tomar una hoja de tu vasto currículum y leer 5 minutos. Solo hay un premio que vale la pena. De todos los premios, solo hay uno que vale la pena. Es la sonrisa, la cara de satisfacción de un cliente, y sobre todo cuando esa sonrisa la hace la siguiente vez que viene. Ese es el único premio que vale la pena. Qué interesante, qué importante. En todas las áreas, ¿qué lección nos estás dando, Sergi? Qué importante. No es mi intención. Mi intención es demostrarte cómo soy. Yo intento ser siempre un libro abierto, intento siempre ir de cara. Eso me ha costado amigos, o sea, me ha dado amigos, me ha costado enemigos. Pero bueno, prefiero sentirme libre a que alguien me diga que ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo al hombre. Porque el hombre es capaz de lo mejor y lo peor. Y desgraciadamente, lo peor va ganando la partida. Y en 50 años más o 60 años más, cuando estés en el otro mundo, ¿crees en el otro mundo? No lo sé, no lo sé porque nadie me lo ha dicho. En conciencia, hombre, me cuesta muchas veces entender que esto venga porque sí. Pero también es cierto que, mira, yo he vivido
un poco he sentido el animismo en África, ahora en India pues sientes lo que es la reencarnación y hombre, tampoco está mal, ¿no? Lo de reencarnarte o el animismo, ¿no? El hecho de desaparecer. Sí. Es verdad que somos energía y que la energía ni se crea ni se destruye. Entonces, no sé, no lo sé, pero es una pregunta que no me hago. Sí que te diré una cosa. Dale. La vida eterna existe. Porque la vida eterna existe en la memoria de aquellos que dejamos aquí, nos querían y nos recuerdan. Y mi abuelo, para mí, sigue viviendo porque sigue viviendo en mí cada día. Y mi madre sigue viviendo porque sigue viviendo en mí cada día. Y yo, cuando les cuento historias a mis hijas, les explico lo maravilloso que era mi abuelo, lo maravillosa que era su abuela, para que algún día en ellas, pervivan y sigan manteniéndose vivos. Notable, Sergio, te agradecemos mucho estos minutos, hemos aprendido. Con ustedes próximo domingo, cara a cara. Usted sabe, la televisión distinta está aquí. Gracias, hasta el domingo.